Deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto. ¿Por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las Escrituras, que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Qué es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis la haréis en mi nombre. De modo que daréis mi nombre a la iglesia. Y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, el Padre manifestará sus propias obras en ella. Este es mi evangelio, y sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. Si hacéis estas cosas, benditos sois, porque seréis enaltecidos en el postrer día. Escribid las cosas que habéis visto y oído, salvo aquellas que están prohibidas. Pues por los libros que se han escrito y los que se escribirán será juzgado este pueblo. Porque por medio de ellos serán dadas a conocer sus obras a los hombres. Y vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy. Y ahora voy al Padre. Y de cierto os digo, cualesquiera cosas pidáis al Padre en mi nombre, os serán concedidas. Por consiguiente, pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe. Y al que llama, se le abrirá. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pero ancha es la puerta, y espacioso el camino que conduce a la muerte. Y muchos son los que lo transitan, hasta que llega la noche en la que nadie puede trabajar. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la clase de Ven, Sígueme, a la clase de Escuela Dominical con su hermano y servidor Walter Posada. Espero que esta clase sea de su agrado y que puedan compartirla con otras personas. El manual de Ven, Sígueme nos indica que esta clase la veremos desde mañana 21 de octubre hasta el próximo domingo 27 de octubre. La lección se titula "No podría haber un pueblo más feliz".
Vamos a estudiar los capítulos desde tercer Nefi 27 hasta que termine ese libro y leamos todo el capítulo, o más bien todo el libro del cuarto Nefi, que es un libro fabuloso. Vamos a iniciar entonces y creo que de entrada les digo, voy a dividir esta clase en dos partes. Vamos a estudiar tercer Nefi del capítulo 27 hasta que termina. Y en la segunda parte vamos a leer todo y vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con el libro de cuarto Nefi. Así que tomen su lápiz, su papel, tomen sus agendas para que puedan tomar anotaciones y estar preparados para sus noches de hogar, para su casa y también para la escuela dominical en sus capillas. Muy bien, la primera parte de esta clase es el final del ministerio de nuestro Salvador Jesucristo en las Américas. Y la segunda parte es el libro de cuarto Nefi. Vamos con esa primera parte de ese final de ese ministerio de nuestro Salvador que fue tan especial entre los nefitas. Él explicó algo que es importante y que me parece sumamente sencillo, hermanos, y que debemos tenerlo muy presentes todos nosotros. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿En qué consiste el Evangelio de Jesucristo? Es algo tan sencillo, tan simple, tan hermoso, que al mismo tiempo puede explicarlo un niño pequeño, un jovencito, una persona adulta o incluso una persona anciana. Las Escrituras nos hablan de esto y nos traen también incluso estos capítulos información sobre un tema que nos gusta mucho, que nos causa mucha inquietud. ¿Qué son los seres trasladados? ¿Cómo es esto de este deseo que se dio a sus 3 discípulos nefitas? Bueno, también vamos a hablar un poco de eso. Y también al estudiar el capítulo 28, hablaremos de estos seres trasladados y terminaremos con una descripción del libro de Mormón y su papel importante y maravilloso en estos últimos días como un testigo, como un testimonio más de la vida de Jesucristo. Así que por medio de los gentiles, el libro de Mormón llegaría a todas las naciones de la tierra. Nosotros tendremos una buena oportunidad para renovar el compromiso de utilizar el libro de Mormón después de estudiar, de compartir esta lección. Así que espero que en familia puedan estudiarla y puedan oírla y también puedan compartirla. Vamos a iniciar con el primer tema del día de hoy, y es que el Salvador llama a la iglesia por su nombre. Sucede que hay una disputa. Los discípulos se preguntan, bueno, hay una disputa entre nosotros, dicen ellos. No sabemos por qué nombre llamar tu iglesia. Entonces el Señor, en las Escrituras, en tercer Nefi 27, da la respuesta a esta pregunta. Y de hecho les dice, ¿por qué contención? ¿Por qué tiene que haber algo de contención por esto? ¿No sabéis que mi iglesia debe llevar mi nombre? Estoy resumiendo la historia, pero miren lo que nos dicen estos versículos tan hermosos, desde el versículo 3. Y ellos le dijeron, Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concerniente a este asunto. ¿Cómo se debía llamar la iglesia de Jesucristo? Y el Señor les dijo, de cierto os digo, ¿por qué este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? Y esto me hace pensar como el Señor tal vez manifestando un poco, hermanos. Pero ¿por qué discutimos o murmuramos o creamos contención por cada cosa? Casi que es dentro de la lógica celestial algo que es consciente. ¿Cómo sería mi iglesia si no llevara mi nombre? La iglesia de Jesucristo es de Jesucristo porque lleva su nombre. Ahora, miren lo que continúa él diciendo. ¿No han leído las Escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Qué interesante, ¿no? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. Continúa con un versículo que a mí siempre me ha encantado desde que era apenas un jovencito. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros
nos hacemos miembros de la iglesia, hacemos un convenio importantísimo que no se nos puede pasar por alto nunca. Tomamos el nombre de Cristo sobre nosotros. O sea, podríamos pensar, hermanos, no solo la iglesia lleva el nombre de Cristo, nosotros mismos llevamos el nombre de Cristo. Es como si hubiera una lámina o una credencial que dijera nuestros nombres: Walter de Cristo Posada, María Eugenia de Cristo Álvarez, y así con cada uno de nosotros podría decirse, ¿no? El presidente Hinckley, pronunciando su primer discurso como presidente de la iglesia, habló sobre el vínculo sagrado entre la iglesia y el nombre y sus correspondientes responsabilidades. Porque bueno, ¿por qué se llama la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? ¿Eso qué conlleva? ¿Y eso qué trae sobre nosotros? ¿Qué deberes, qué responsabilidades trae sobre nosotros? Miren lo que dice el presidente Hinckley. La iglesia no pertenece a su presidente. A la cabeza de ella está el Señor Jesucristo, cuyo nombre cada uno de nosotros ha tomado sobre sí. Entonces, mis amados hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis. Ustedes saben que a mí me encanta contarles historias. Hace años conocí un buen hombre al que fui a visitar, al que fui a ministrar. Y este hombre me dijo con lágrimas en los ojos: no he querido volver y no voy a volver a la iglesia. La iglesia me ofendió. Me ofendieron en la iglesia y no quiero volver a la iglesia. Entonces yo le pregunté exactamente qué era lo que había pasado y dijo: tales hermanos me ofendieron. Yo reflexioné un poco sobre el asunto. De hecho, hablé un rato más con este buen hermano y al salir de su casa me quedé pensando: ¿fue la iglesia la que ofendió a este hombre? No, en esencia fueron los miembros de la iglesia los que ofendieron a este hombre. Pero se dan cuenta, hermanos, nosotros tomamos la responsabilidad de tomar el nombre de Cristo sobre nosotros. Entonces, cada persona que lo ofendió, también lo ofendió en nombre de la iglesia. A veces somos rápidos en decir: el que se ofende porque quiere. Uno va a la iglesia es por Cristo. Claro que vamos a la iglesia por Cristo, pero también somos una sociedad, somos una comunidad donde nos debemos amar. Así que cuando alguien ofende a otro, literalmente es como si toda la iglesia lo hubiera ofendido. Entonces tuve la bendición de hablar con mi presidente de estaca. Un buen hombre, por cierto. Y me escuchó. Le dije: mi querido presidente, lo llamé por su nombre porque era muy amigo de él. Le dije: mira, esta persona, ¿la recuerdas? Sí, claro, está menos activa. Dice que salió de la iglesia porque la iglesia lo ofendió. Lo que pasó fue esto y esto y esto. ¿Qué crees que debemos hacer? Le dije: si él siente que la iglesia lo ofendió, la iglesia debe ir a ofrecerle disculpas. Y entonces él dijo: pero yo no lo ofendí. Le dije: pero tú eres el líder que representa a la iglesia. Sería un milagro si vamos y tocamos el corazón de este hombre. Tú ofreces disculpas en nombre de todos. Estoy seguro que este hombre regresará a la iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, tuvimos la visita. Llegamos a la casa de este hombre, nos sentamos y entonces nuevamente le pedí: querido hermano, aquí está el presidente de la estaca representando a la iglesia. ¿Qué fue lo que te hicimos como iglesia? ¿Quieres contarnos? ¿Por qué no deseas regresar a la iglesia? Y este hombre empezó a hablar y empezó a llorar y lloraba, contando todo lo que había pasado. En esencia, mis amados hermanos, se le había ofendido. ¿Tenía un testimonio? Claro que lo tenía, pero se sentía ofendido. Entonces, nuestro buen presidente de estaca le habló con palabras de amor y le ofreció unas disculpas. Le hizo ver lo grande y hermoso del evangelio y todo lo que se estaba perdiendo. Y al final lo invitó para saber si él quería recibir una bendición del sacerdocio sobre su cabeza. Procedimos a bendecirle, poner nuestras manos con la autoridad del sacerdocio, nos abrazamos, reímos, lloramos. Después de eso tomamos algo y salimos de esa casa. Ese hermano regresó a la iglesia. A veces, mis amados hermanos, por eso dije, iba a hacer este paréntesis, porque a veces nos olvidamos que nosotros mismos llevamos el nombre de la iglesia sobre nosotros. Y cualquier cosa que hagamos, pues literalmente las personas la pueden relacionar con el nombre que nosotros decimos que llevamos. Miren lo que continúa diciendo presidente Hinckley: todos estamos embarcados en esta gran obra. Estamos aquí para ayudar a nuestro Padre en su obra,
y en su gloria de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La obligación de ustedes es tan seria en su esfera de responsabilidad como es la mía en mi propia esfera. O sea, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en nombre de la iglesia y por llevar el nombre de Cristo con nosotros. En la iglesia no hay ningún llamamiento pequeño o insignificante. No lo hay, hermanos. Todos, en el desempeño de nuestras tareas, surtimos una influencia en la vida de los demás. El Señor ha dicho, refiriéndose a nuestras respectivas obligaciones: sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Esto está en Doctrina y Convenios, en la sección 81, en el versículo 5. Y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. Doctrina y Convenios 81, versículo 4. Todo este comentario del presidente Hinckley lo encuentran en la Liaona de julio de 1995. Bueno, mis amados hermanos, qué interesante es esto. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? Bueno, el nombre por el cual yo me llamo. La iglesia es de Jesucristo. ¿Y de quién más? De los santos de los últimos días. O sea que la iglesia también es mía, es tuya, es de todos nosotros, hermanos. Es la iglesia de Jesucristo, de los santos, o sea, de todos nosotros. Qué hermoso. Miren lo que dice el presidente Nelson aquí sobre el nombre de la iglesia también. Fue enfático en este asunto. Me encanta ese discurso y lo hemos estudiado a menudo por aquí en mis redes sociales. Él dice: así pues, el nombre de la iglesia no es negociable. Cuando el Salvador afirma claramente cuál debe ser el nombre de su iglesia e incluso precede su declaración con así se llamará mi iglesia, habla en serio. Y si permitimos que se utilicen apodos o adoptamos o incluso patrocinamos esos apodos nosotros mismos, él se ofende. ¿Qué hay en un nombre?, pregunta el presidente Nelson, o en este caso, en un apodo. Cuando se trata de apodos de la iglesia como Iglesia Sub, Iglesia Mormona o Iglesia de los Santos de los Últimos Días, lo más importante en esos nombres es la ausencia del nombre del Salvador. No se está mencionando al Salvador. Quitar el nombre del Señor, de la iglesia del Señor, es una gran victoria para Satanás. Cuando descartamos el nombre del Salvador, sutilmente estamos ignorando todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, incluso su expiación, mis queridos hermanos. Qué interesante es esto. Esto no es negociable. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con el hábito, ¿sí? Con nuestras maneras, con nuestras formas. A veces nos parece muy largo el nombre de la iglesia, pero cuando lo pronunciamos una y otra vez, cuando lo expresamos una y otra vez, mis queridos hermanos, pasa a ser un nombre realmente hermoso. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estoy aquí para servirles. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Asisto cada domingo a una capilla que tenemos aquí cerca. ¿Sí se dan cuenta cómo en lo cotidiano de nuestra conversación el nombre de la iglesia va volviéndose literalmente corto y se hace más nuestro? Porque no solo es la iglesia de Jesucristo, sino que también es mi iglesia. Ahora, algo que es muy importante es que el Señor declara que esta es su iglesia, pero que esta iglesia debe estar fundamentada en su evangelio. No hay tal cosa como que cualquier persona podría colocarle a una iglesia la iglesia de Jesucristo, pero la pregunta es, ¿está fundamentada o está fundada, está cimentada en el evangelio de Jesucristo? Vamos al libro de Mormón, a Tercer Nefi 27, y vamos a leer algunos versículos que nos van a dar seguramente más luz sobre este tema. Versículo 19 y versículo 20, vamos a leerlo. Y nada impuro puede entrar en su reino, versículo 19. Por tanto, nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Miren qué interesante. Lavados sus vestidos, no lo dice en orden, pero bautismo, ¿cierto? Fe, arrepentimiento y fidelidad hasta el fin, perseverar hasta el fin. Muy interesante. Versículo 20.
Y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el poster día os presentéis a mí sin mancha. Y entonces continúa diciendo en un versículo que a mí me encanta, en dos versículos que me encantan: en verdad os digo que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia. En mi iglesia, dice el Señor, porque es la iglesia de Jesucristo, es mi iglesia. Y vosotros debéis saber qué hacer, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis, porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros, porque también es tu iglesia. De modo que si hacéis estas cosas, benditos sois, porque seréis enaltecidos en el poster día. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, pues, ¿cuál es el Evangelio de Jesucristo? Es lo mismo que llamamos doctrina de Cristo. Evangelio significa buenas nuevas. Y la doctrina de Cristo es tan sencilla como los 4 primeros principios y ordenanzas del Evangelio. 2 principios, 2 ordenanzas y un mandamiento que, como nos lo dijo el presidente Nelson hace muy poco en la conferencia, les doy el mandamiento de hacerlo por una semana durante toda la vida. Bueno, ese mandamiento viene al final de lo que es la doctrina de Cristo. Fe en el Señor Jesucristo, arrepentimiento, sentir un dolor intenso y acercarse al Señor. ¿Cómo se acerca uno al Señor? Lavando sus vestidos, bautizándose en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para la recepción del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos queda? Ser fieles hasta el fin, perseverar hasta el fin. Mis queridos hermanos, ese es el Evangelio de Jesucristo. Uno lo puede resumir en una mano. Se lo puede enseñar a un niño pequeño, a un jovencito, a una persona adulta. A cualquier persona le puedo hablar de esto con esa sencillez. El elder Neal Maxwell dijo lo siguiente: él enseñó justamente, o más bien, precisamente sobre esta sencillez del Evangelio, que a muchas personas les cuesta aceptar justamente por esa sencillez. Él dijo: existe en el libro de Mormón una declaración del Señor que dice: he aquí, este es el Evangelio que os he dado. Y entonces procede a describir su Evangelio en los versículos que leímos. Se trata de una historia sencilla, de un mundo al que se ha enviado un Salvador, que puede ser aceptado o rechazado por los hombres, pero aún así es el Mesías. Ese es el Evangelio. Entonces toma estas 5 partes del Evangelio: fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo por inmersión, recepción del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Y a eso agrégale que Jesucristo vino a esta tierra para ser aceptado por todos los hombres. Y ahí está el Evangelio de Jesucristo. Esa historia sencilla es precisamente, claro está, lo que el mundo no puede aceptar. Y es tan simple que algunos, incluso en ocasiones, se pueden ofender en su interior por causa de la así llamada sencillez del Evangelio. Hay personas que tal vez compartan algunas de nuestras creencias y de nuestros valores, pero para quienes la restauración del Evangelio se convierte en la piedra de tropiezo que no pueden saltar, porque es algo tan sencillo. Un jovencito de 14 años se arrodilló en una arboleda preguntando a cuál iglesia debía unirse. Y entonces se le aparecieron Dios el Padre y el Hijo Jesucristo, su Hijo Jesucristo, y le dijeron que no debería unirse a ninguna iglesia. Eso fue lo que le dijeron. Así empezó la restauración del Evangelio, pero eso es una piedra durísima que muchas personas no pueden saltar. Tan sencillo que Dios y nuestro Salvador Jesucristo le hablen a un jovencito de 14 años para restaurar nuevamente su Evangelio en la tierra. Esa sencillez es la que a veces no se puede aceptar, hermanos. Mas para la mayor parte, dice el elder Maxwell, de la humanidad, lo que proclamamos es una insensatez. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, ¿sí? Entonces, queridos hermanos y hermanas, recordemos esto. No compliquemos el Evangelio. El Salvador mismo definió su Evangelio como arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo, perseverar hasta el fin. Él también declaró que su Evangelio era venir al mundo para hacer la voluntad de su Padre y ser levantado en la cruz. Eso es el Evangelio. Así que
¿Por qué lo complicaría yo? ¿Por qué le hablaría a las personas de un montón de cosas que pueden ser muy interesantes para mí después de que ya llevo tiempo en la iglesia y que conozco más el Evangelio? Tal vez podría escudriñar un poco más. Pero si tengo que hablar del Evangelio, ¿para qué complicarlo? El Evangelio es esto: fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados, recibir el don del Espíritu Santo por la imposición de manos y perseverar hasta el fin. A todo eso le puedes agregar, mis queridos hermanos, que vino un Mesías a esta tierra, sí, un Salvador del mundo, Jesucristo. Eso es el Evangelio. Por medio de todo ese Evangelio y de esa acción hermosa y divina que hizo nuestro Salvador, que se llama su sacrificio expiatorio, todos los seres humanos podemos ser salvos si es lo que deseamos. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, quiero preguntarles qué experiencias han tenido ustedes a la hora de predicar el Evangelio. ¿Se les hace fácil o se les hace difícil? O tal vez puedan aplicar esto que hemos aprendido hoy, que hemos repasado hoy, acerca de la sencillez del Evangelio. Piensen en esto y por favor dejen sus comentarios aquí abajo si así lo desean. Ahora, he dicho 2 veces la palabra desean, qué es lo que desea uno o si así lo desean. Bueno, los discípulos también se enfrentan a una situación. El Salvador les hace una pregunta: ¿qué es lo que deseáis? Vamos a leer unos versículos en el capítulo 28. Leamos el versículo del 1 al 6, hermanos, que son versículos hermosos. Dice lo siguiente: y sucedió que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, habló a sus discípulos. O sea, ya dejó la multitud y se dirigió a sus discípulos. Uno por uno, hermanos, diciéndoles, o sea, les habló en colectivo como multitud. Luego les habló en colectivo como sus 12 discípulos de esta tierra, de este nuevo continente. Pero dice el versículo también que les habló uno por uno. Qué hermoso, hermanos. A veces no nos tomamos el tiempo para hablar con las personas de manera individual. A veces hablamos con nuestros hijos siempre en grupo, pero a veces nuestros hijos también necesitan que hablemos con ellos uno por uno. A veces estamos en familia y hablamos con nuestra esposa, o ustedes, hermanas, hablan con nosotros. Pero creo que todos necesitamos un espacio personal para que se dé esto del uno por uno. Y entonces dice, diciéndoles, ¿qué es lo que deseáis de mí después que haya ido al Padre? Y contestaron todos, salvo 3, diciendo, deseamos que después que hayamos vivido hasta la edad del hombre, que nuestro ministerio al cual nos has llamado se termine, a fin de que vengamos prestos a ti en tu reino. Y él les dijo, benditos sois, porque deseasteis esto de mí. Por tanto, después que hayáis llegado a los 72 años de edad, vendréis a mí en mi reino, y conmigo hallaréis reposo. Y cuando les hubo hablado, se volvió hacia los 3 que todavía no le habían dicho lo que deseaban, y les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros cuando haya ido al Padre? Y se contristó el corazón de ellos. Contristar les dio mucho dolor al corazón. La contrición es un sentimiento de dolor intenso. Entonces se contristó el corazón de ellos. Eso es un corazón contrito, un corazón adolorido, porque no se atrevían a decirle lo que deseaban. Y él les dijo, he aquí, conozco vuestros pensamientos. Hermanos y hermanas, esto es poderoso. El Salvador conoce nuestros pensamientos. Por eso dice la Escritura por allá en el Nuevo Testamento y también en el libro de Mormón, que no necesitamos usar muchas palabras porque el Señor ya sabe lo que nosotros necesitamos de Él, lo que hay en nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Y eso no es una desventaja. Muy al contrario, es una gran ventaja. Si el Señor conoce nuestros pensamientos y conoce nuestros deseos, hermano o hermana, ¿qué deseáis del Salvador hoy? ¿Qué deseáis del Salvador? Si quieren algún deseo, si lo tienen profundo, grabado en su corazón, por favor colóquenlo aquí, compártanlo en los comentarios. Que sea un testimonio más de lo que deseamos del Señor. Él no se enoja por las cosas que nosotros deseemos. Entonces, Él les dice a sus discípulos, y habéis deseado lo que de mí deseó Juan, mi amado,
quien me acompañó en mi ministerio antes de que yo fuese levantado por los judíos. Bueno, después de leer este versículo 6, quiero detenerme un poco para nuevamente resaltar esto. El Señor aclaró este deseo y esta petición en la revelación moderna. Él le habló a José Smith y a Oliver Cowdery sobre este asunto, porque recuerdan que lo leímos en el Nuevo Testamento, leemos sobre esto de que Juan no deseó morir. Y también encontramos estos 3 discípulos aquí pidiendo lo mismo, deseamos permanecer. Entonces el Señor le aclara esto a José Smith y a Oliver Cowdery y les enseña en Doctrina y Convenios 7 que hay un papiro, digámoslo así, un pergamino que Juan mismo escribió y escondió, pero que aparentemente se perdió, donde Juan explicaba estas cosas, qué era lo que había pasado con él. Entonces, en abril de 1829, las preguntas específicas de Oliver Cowdery y de José Smith sobre el pasaje del Libro de Mormón llevaron a la revelación de la sección 7 de Doctrina y Convenios, que deberíamos leerla, ¿cierto? Leamos algunos versículos, leamos del 1 al 4, hermanos, y también leamos el versículo 6, que me parecen muy interesantes para aclarar este tema. Porque siempre hablamos, bueno, pero ¿qué pasó con Juan? Con Juan el Amado, los 3 discípulos, ¿qué pasa con ellos? Bueno, miren lo que pasó. Todo esto que dije sobre el pergamino que se había perdido se encuentra aquí en el epígrafe de Doctrina y Convenios 7, hermanos. Ustedes pueden leer eso. Entonces, y el Señor me dijo, Juan mi amado, ¿qué deseas? Pues lo que quieras pedir te será concedido. Y yo le dije, Señor, dame poder sobre la muerte para que viva y traiga almas a ti. Qué hermoso, Juan es poderoso. Y el Señor me dijo, de cierto te digo, que porque deseas esto, permanecerás hasta que yo venga en mi gloria y profetizarás ante naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y por esta razón dijo el Señor a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver contigo? Porque tu deseo fue traer almas a mí, mas tú deseaste venir presto a mi reino. A cada quien se le conceden sus deseos. No está mal. Pedro deseó, Señor, cuando termine mi obra, que vaya presto a ti. O sea, rápido, ligero. Se le concedió su deseo. Pero Juan no deseaba eso. Entonces Pedro como que reclamó esto, ¿cierto? Pero el Señor le dijo, ¿qué tiene que ver contigo? A ti se te da tu deseo y a él el suyo. Y entonces dice el versículo 6, sí, él ha emprendido una obra mayor, por tanto lo haré como llama de fuego y como ángel ministrante. Él ministrará en bien de los que serán herederos de la salvación que moran en la tierra. Y haré que tú ministres en bien de él y de tu hermano Santiago, y a vosotros 3 os daré el poder y las llaves de este ministerio hasta que yo venga. Y bueno, ahí sigue una escritura muy hermosa, que tiene una aplicación personal para mí hermosa, pero quiero dejar por ahora esto aquí. Entonces, mis queridos hermanos, si ampliamos un poquito, si vamos a Tercer Nefi 28, podemos ampliar un poquito el concepto de cuáles son las bendiciones que se dieron a estos 3 discípulos, incluso al mismo Juan. ¿Cuáles son las bendiciones que se les dieron para que ellos continuaran en el ministerio? Miren, versículo 7 del capítulo 28. Volvemos al capítulo 28, al versículo 7. Por tanto, más benditos sois vosotros, porque nunca probaréis la muerte. Ahí ya hay una bendición, ¿no? Sino que viviréis para ver todos los hechos del Padre para con los hijos de los hombres hasta que se cumplan todas las cosas según la voluntad del Padre cuando yo venga en mi gloria con los poderes del cielo. O sea, ellos están, ellos viven, ¿sí? No van a morir y van a trabajar en la obra hasta que el Señor venga en su segunda venida. Y nunca, versículo 8, y nunca padeceréis los dolores de la muerte, sino que cuando yo venga en mi gloria, seréis cambiados de la mortalidad a la inmortalidad, en un abrir y cerrar de ojos, y entonces seréis bendecidos en el reino de mi Padre. Pero hay cosas adicionales, porque, bueno, voy a vivir toda la vida y quede mi salud, quede mi cuerpo, quede mis achaques de las cosas que pasan con mi vida. Y nunca padeceréis dolores de la muerte, sino que cuando yo venga en mi gloria, seréis cambiados de la mortalidad a la inmortalidad,
en un abrir y cerrar de ojos, y entonces seréis bendecidos en el reino de mi Padre. ¿Y qué más pasa con ellos? Versículo 9. Y además no sentiréis dolor mientras viváis en la carne, ni pesar, sino por los pecados del mundo. Y haré todo esto por motivo de que lo habéis deseado de mí, porque habéis deseado traer a mí las almas de los hombres mientras exista el mundo. Y por esta causa tendréis plenitud de gozo, y os sentaréis en el reino de mi Padre, si vuestro gozo será completo, así como el Padre me ha dado plenitud de gozo, y seréis tal como yo soy, y yo soy tal como el Padre, y el Padre y yo somos uno. O sea que ellos tienen una bendición inmensa. Son uno con nuestro Salvador Jesucristo y uno con el Padre. Todos estos versículos nos hacen pensar muchas cosas. Creo que las siguientes definiciones que voy a compartir con ustedes pueden ayudar a aclarar las doctrinas de la traslación, la transfiguración y la resurrección, que son todas cosas diferentes. Fíjense en la diferencia de los seres trasladados y el estado temporal de la transfiguración, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a la guía de las Escrituras y busquemos seres trasladados para ver qué nos dice la guía del estudio para las Escrituras. Personas que experimentan un cambio de manera que no padecen el dolor ni la muerte hasta el momento de su resurrección a la inmortalidad. Esos son los seres trasladados. ¿Son estos tres discípulos y Juan el Amado seres trasladados? Sí, son seres trasladados. Esta característica se aplica perfectamente a ellos. Esto ustedes lo encuentran en Historia de la Iglesia de José Smith, hermanos, esta definición. Personas que experimentan un cambio de manera que no padecen dolor ni muerte hasta el momento de su resurrección en la inmortalidad. José Smith entonces nos dice esto. Muchos han supuesto que la doctrina de la traslación era una doctrina mediante la cual los hombres eran llevados inmediatamente a la presencia de Dios y a una plenitud eterna. Pero esta es una idea errónea. El lugar donde habitan es según el orden terrestre, y a fin de que fuesen ángeles ministrantes a muchos planetas, Dios apartó un lugar preparado para estas personas que todavía no han alcanzado una plenitud tan grande como los que han resucitado de los muertos. Interesante. Ellos todavía no tienen esa condición de resurrección. De hecho, el Salvador lo dice aquí, para que cuando vengan a mí, ya llegue ese momento, entonces tendréis plenitud de gozo en ese momento. Vamos a ver qué es transfiguración, según la guía también del estudio de las Escrituras. El estado de las personas cuya apariencia y naturaleza cambian temporariamente, por un momento, o sea, que son elevadas a un nivel espiritual más alto, a fin de que puedan soportar la presencia y la gloria de seres celestiales. Qué interesante, hermanos, porque la transfiguración es lo que sucede a las personas para que puedan ver a Dios el Padre y a Jesucristo, si es el caso, o a otros seres celestiales. Pero luego de esas visiones, nuevamente vuelven a su estado temporal, a su estado carnal, a su estado mortal, ¿sí? Eso es importante. Entonces, un ser transfigurado es una persona que tiene un cambio temporal para poder soportar una visión o una presencia angelical muy poderosa. Un ser trasladado es aquel que no gozará la muerte hasta el momento en que llegue la resurrección a la inmortalidad. Eso solo, todo eso, esas dos condiciones, ser trasladado o ser transfigurado, solo pueden suceder si es la voluntad del Señor. Así que eso, en estos casos que se menciona en las Escrituras, como el caso de Pedro, Santiago y Juan cuando fueron al monte de la transfiguración y vieron al Salvador con Moisés y otros profetas, son momentos temporales. De la misma manera, el ser trasladado es aquel que no goza la muerte, sino hasta que llega el momento en que el Señor quiere hacerlo, en que es la voluntad del Señor volverlo a recibir antes de la resurrección. Ahora, definamos el concepto resurrección, guía para el estudio de las Escrituras. Miren lo que nos dice. La reunión, la resurrección, es la reunión del cuerpo espiritual y del cuerpo físico de carne y huesos después de la muerte. Todos pasaremos por ahí, hermanos. Todos moriremos, resucitaremos y nos reuniremos. En esa resurrección reuniremos espíritu y cuerpo nuevamente.
Después de la resurrección, el espíritu y el cuerpo nunca más volverán a separarse y la persona será inmortal. Interesante, mis amados hermanos, todo esto que hemos aprendido hoy. Volvamos un poquito por allá a los deseos del corazón. ¿Qué aprendieron ustedes entonces de estos deseos que tuvo este apóstol, estos apóstoles, digámoslo así, estos discípulos, estos 3 nefitas y el apóstol Juan? ¿Qué piensan ustedes de la importancia que tienen sus deseos para el Señor? Si quieren, compartan aquí con nosotros. Y si tienen alguna pregunta que hacer sobre esto de los seres trasladados, la transfiguración o la resurrección, también déjenla aquí. Con eso podemos prepararnos para esta semana. Durante el club de lectura podemos tratar estos asuntos con los hermanos que invito al club de lectura. Muy bien, queridos hermanos. Ahora hablemos de otro punto en esta primera parte. Y es que el libro de Mormón es una señal de que la obra de Dios en los últimos días se está cumpliendo. Hay unos versículos muy interesantes en 3 Nefi 29. Miren lo que nos dicen esos 3 primeros versículos de ese capítulo. Y ahora bien, he aquí os digo que cuando el Señor en su sabiduría juzgue prudente que lleguen estas cosas a los gentiles, este versículo en su comienzo es igual que Moroni 10:3. Ahorita lo vamos a leer. Según su palabra, entonces sabréis que ya empieza a cumplirse el convenio del Padre, el convenio que el Padre ha hecho con los hijos de Israel concerniente a la restauración a las tierras de su herencia. Y podréis saber que las palabras del Señor que han declarado los santos profetas se cumplirán todas, y no tendréis que decir que el Señor demora su venida a los hijos de Israel. No tenéis por qué imaginaros en vuestros corazones que son en vano las palabras que se han hablado, pues he aquí, el Señor se acordará del convenio que ha hecho con su pueblo de la casa de Israel. Cuando veáis que estas palabras del libro de Mormón aparecen entre vosotros, no desdeñéis ya más los hechos del Señor, porque la espada de su justicia se halla en su diestra. Y he aquí, si en aquel día despreciáis sus obras, Él hará que pronto os alcance. Qué interesante, mis queridos hermanos. No debemos ir contra lo que el Señor ha decretado. El libro de Mormón ha salido, hermanos. El libro de Mormón está entre nosotros. Cuando llegue ese día, si es que Dios juzga prudente que llegue, como ha llegado, y todos nosotros participamos de él, pues el libro de Mormón se convierte en un testimonio para nosotros. Y así lo es con cada persona que recibe el libro de Mormón y lo recibe como un testimonio personal. Miren lo que dice Moroni 10 en el versículo 3. Siempre le leía esta parte a las personas a las que enseñaba en la misión, pero lo hacía con un énfasis en ellos. Y aquí quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, ahí me detenía y les preguntaba, ¿ustedes están leyendo esto hoy conmigo? Decían, sí, Elder Posada. Decía, bueno, entonces Dios juzgó prudente que las leáis. ¿Y qué responsabilidad trae eso sobre ustedes? A que recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Esa es la verdad del libro de Mormón. El libro de Mormón testifica de que el Señor está llevando a cabo y cumpliendo su obra. Tenemos el libro de Mormón, mis amados hermanos y hermanas. No podemos pasar por alto el hecho de que estamos en los últimos días. El Señor está preparando a Sión, a todo su pueblo, a la casa de Israel, para su segunda venida. Nosotros somos parte de eso, así que de eso testificamos. Hay que dar a conocer más el libro de Mormón. Hay que dar a conocer más este evangelio. Tal vez algún día, si lo hacemos, podemos llegar a la condición de la sociedad que se presenta en Cuarto Nefi. Entonces, pasemos a esa segunda parte de la clase, que es que las enseñanzas de Jesucristo conducen a la unidad y a la felicidad. En el libro de Cuarto Nefi se abarcan casi 200 años, hermanos, de unión y armonía después de la venida de Jesucristo. Miren esto tan maravilloso que nos indica este versículo. Y ocurrió que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas,
y no había contenciones ni disputas entre ellos, y oraban rectamente unos con otros. Antes de continuar aquí con otros versículos, hermanos, se convirtió toda la gente. El Evangelio es la solución total a la paz que el mundo requiere. No hay otra solución, hermanos. Los hombres, claro, harán sus mayores esfuerzos y animamos, exaltamos los esfuerzos que cualquier persona haga por conseguir la paz. Si esa paz es real en su corazón, si tiene paz en su corazón para dar a otros, es posible que logre que otros también la sientan. Pero definitivamente la paz solo se da cuando todo el mundo entiende, comprende y acepta el Evangelio de Jesucristo. Esto significa que se convierta toda la gente al Señor. Muy bien, el elder Jeffrey R. Holland, cuando era uno de los miembros del Quórum de los 12 Apóstoles, que todavía sigue siéndolo, pero es el presidente encargado del Quórum de los 12, nos enseñó lo siguiente. Él observó esto tras la visita de Cristo a las Américas. Sus enseñanzas majestuosas y su espíritu ennoblecedor llevaron a la más feliz de las épocas. Una época en la cual no había contenciones ni disputas entre ellos y obraban rectamente unos con otros. Y tenían en común todas las cosas. Por tanto, no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres y participantes del don celestial. Esta situación bendita fue alcanzada, supongo, dice él, únicamente en otra ocasión, cuando en la ciudad de Enoc eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud. No había pobres entre ellos. Eso lo encontramos por allá en Moisés 7, ¿cierto? El versículo 18. Sión eran uno en corazón. Este párrafo, esta nota del elder del presidente Holland, ustedes la encuentran en la Liaona de 1996, en julio, el mes de julio. Ahí encuentran por si quieren utilizarla para sus clases. Lo triste de toda esta historia es que estos 200 años de perfección en la sociedad, de conversión a Jesucristo, son seguidos por una tragedia. La mitad de este libro, Cuarto Nefi, revela cómo un pueblo justo y feliz permitió que ingresaran en sus vidas el orgullo y la apostasía, lo cual finalmente llevó a la destrucción de la sociedad. Cuando estudiemos, hermanos, este libro de las Escrituras, debemos procurar, con mucho amor, comprender qué condujo a la felicidad de la sociedad nefita, qué fue lo que los llevó a esa felicidad y también qué los llevó a la miseria y a la destrucción total, después de haber sido un pueblo tan feliz. Miremos las características de este pueblo. Primero, en la parte, digámoslo así, en la parte feliz, en la parte ideal. Características de este pueblo, hermanos. Veámoslo aquí. Voy a irlos colocando aquí en la pizarra. Se convirtió al Señor toda la gente, ya lo habíamos hablado. Todos aceptaron el Evangelio. Definitivamente, hermanos, cuando una persona acepta el Evangelio de Jesucristo y empieza a caminar por la senda de los convenios, haya paz en su corazón. Prospera en Cristo. Y esa paz y esa prosperidad en Cristo inundan lo que está alrededor de ellos. Entre más personas se conviertan a Cristo, más paz habrá en el mundo. Segunda característica, no había contenciones ni disputas entre ellos. O sea, no estaban discutiendo ni con enojos, ni con envidias, ni con recelos, ni buscando lo suyo, porque la caridad, que es la característica del carácter de Cristo, no busca lo suyo. Así que las personas no están buscando el reconocimiento para ellas o hago esto para que el Señor me vea. No, el Señor sabe que todo es para todos y a todos los bendice por igual. Obraban rectamente, tercera característica, y tenían en común todas las cosas. Literalmente podríamos decir que era una sociedad de Sión. Miren lo que dice el versículo 15 al 17 de este cuarto Nefi. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa de qué, hermanos? Del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Cuando el amor de Cristo está, hermanos, todo lo malo se desecha. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinato, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas,
ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Y cuán bendecidos fueron porque el Señor los bendijo en todas sus obras. Sí, fueron bendecidos y prosperados, prosperados de todas las maneras. La prosperidad en Cristo que lleva a las personas a crecer. Yo tengo aquí algo que yo siempre lo he llamado como una biología idiomática, ¿sí? Yo la he llamado así, es mi concepto, ¿sí? Y muestro cómo los versículos se van uniendo. Miren, hermanos, quiero mostrarles aquí mis escrituras. Versículos se van uniendo para lograr esta prosperidad en Cristo. Versículo 7, el Señor los prosperó en gran manera sobre la tierra. De ahí pasamos al versículo 10 y 11. A ser un pueblo hermoso y deleitable en extremo. Y se casaban y se daban en casamiento. Y fueron bendecidos de acuerdo con la multitud de las promesas que el Señor les había hecho. Entonces pasamos al versículo 12 al final, perseverando en ayuno y en oración. Pasamos después al versículo 18. Y cuán bendecidos fueron porque el Señor los bendijo en todas sus obras. Sí, fueron bendecidos y prosperaron. Y pasamos de ahí hasta el versículo 23. Al final del versículo 23 dice, habían llegado a ser sumamente ricos por razón de su prosperidad en Cristo. La prosperidad en Cristo, hermanos, que es realmente lo que trae la felicidad. Elder Dallin H. Oates describe esta sociedad de Sion y nos invita a que nosotros nos esforcemos por alcanzar eso en la actualidad. Él dijo, en las espléndidas generaciones que siguieron a la aparición del Cristo resucitado en el Nuevo Mundo, no había contenciones ni disputas entre el pueblo y oraban rectamente unos con otros. Cuarto Nefi dice, ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Y aquí viene el mandamiento para nosotros. Debemos esforzarnos por alcanzar de nuevo ese estado. Como dice la revelación moderna, Sión debe aumentar en belleza y santidad. Este comentario, hermanos, lo encuentran en la Diaona de enero de 1987. Bueno, en las escrituras se menciona que este tipo de sociedad integral y perfecta en su función de Sión se estableció en el pasado, pero también el Señor espera que se establezca en el futuro. Y nosotros podemos aquí en este diagrama que voy a mostrarles ver cómo en el pasado sucedió la ciudad santa de Enoc, ¿sí? Enoc y la ciudad que fue llevada a los cielos, ¿sí? Por su santidad. La sociedad del cuarto Nefi en el libro de Mormón. Cómo llegaron a ser uno y no había pueblo más dichoso en todas las creaciones de la tierra que este pueblo. Y el Señor espera que también Sión sea restaurada en estos últimos días, que nosotros lleguemos a esa calidad de sociedad. Y para llegar a ese tipo de sociedad, hermanos, pues cada uno de nosotros debe hacer su parte, debe buscar hacerlo mejor para cambiar y sacar todo eso natural que hay en nosotros y hacernos seres más espirituales, a la estatura de Cristo, o sea, semejantes a Él. Muy bien, quiero terminar aquí con esta parte que es tal vez un tanto negativa. Quiero leer el versículo 24 para hablar de lo que causó la destrucción de ellos. Ahora bien, en ese año, el 201, miren, 201, empezó a haber entre ellos algunos que se ensalzaron en el orgullo, tal como lucir ropas costosas y toda clase de perlas finas y de las cosas lujosas del mundo. Eso nos dice en el versículo 24. Algunos se ensalzaron en el orgullo. Pero luego vamos al versículo 38 y al versículo 39. Miren lo que nos dice. Y aconteció que aquellos que rechazaban el evangelio eran llamados lamanitas, lemuelitas e ismaelitas. Y estos no degeneraron en la incredulidad. No, ellos no degeneraron en la incredulidad, sino que intencionalmente se rebelaron contra el evangelio de Cristo. ¿Recuerdan el evangelio de Cristo? Fe, arrepentimiento, bautismo, confirmación, perseverar hasta el fin. Ellos decidieron sacar eso de su corazón, de su vida. Y estas son las causas, la destrucción. Y miren esto tan terrible. Y enseñaron a sus hijos a no creer, hermanos. Qué cosa tan dolorosa esta escritura. Y enseñaron a sus hijos a no creer. Miren, hermanos, la
la ignorancia, el atrevimiento, la rebelión que hay aquí. No solo no creer yo, sino enseñar a los pequeños, esos que son los hijos de Dios, los más inocentes, enseñarles a no creer en Cristo, así como sus padres degeneraron desde el principio. Y el versículo 39 nos dice, y fue por motivo de la iniquidad y la abominación de sus padres, así como fue en el principio, y les enseñaron, miren esto, a odiar a los hijos de Dios, tal como se había enseñado a los lamanitas a aborrecer a los hijos de Nefi desde el principio. Qué triste uno enseñar cosas malas a los hijos. Esto es lo que se llama el ciclo de la rectitud, por un lado 200 años, o el ciclo trágico del orgullo durante otros 200 años. El presidente Nelson enseñó lo siguiente y aconsejó a los padres, de hecho, a todos nosotros, a evitar utilizar etiquetas, hermanos, que polaricen o fomenten el desarrollo de prejuicios en el corazón de nuestros hijos hacia otras personas. Él dijo, cuando los nefitas fueron verdaderamente rectos, los anteriores patrones de polarización desaparecieron. No había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. O sea, no hay manera, no hay deseo de ofender a otros. Lamentablemente, la continuación de esta historia no es feliz. Estas circunstancias placenteras perduraron hasta que una pequeña parte del pueblo se rebeló y tomó sobre sí el nombre de los lamanitas. Algunos empezaron a ensalzarse en el orgullo. Algunos, no todos, pero hermanos, esos algunos seguramente grajearon la voluntad de muchos, reavivando los antiguos prejuicios y enseñando a sus hijos a odiar, tal como se había enseñado a los lamanitas a aborrecer a los hijos de Nefi desde el principio. Y así comenzó otra vez el proceso de polarización. Toda persona, todo líder, todo hombre, toda mujer que ustedes vean que quiere hacer diferencias entre las sociedades, que aparta a unos y a otros, que dice yo soy bueno y esos son malos, todo el que quiere hacer división entre los hijos de Dios, no es de Dios, hermanos. Porque Dios llama a la unidad. Nuestros profetas en la conferencia general nos invitaron, esta es una iglesia de gozo, seamos pacificadores, abramos nuestros brazos para que otros vengan. Y así comenzó otra vez el proceso de polarización. Espero que aprendamos, dice el presidente Nelson, esta lección importante y que eliminemos de nuestro vocabulario personal los nombres que segregan, que apartan, que dividen. El apóstol Pablo enseñó que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nuestro Salvador nos invita a que vayamos a Él y participemos de su bondad, y a nadie de los que a Él viene desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, todos son iguales ante Dios. Esto lo encuentran en la revista Insight de febrero de 1997. Ni siquiera es reciente, ya es antiguo, pero siguen siendo las mismas palabras del presidente Nelson, las palabras de amor. Abramos nuestro corazón, traigamos a otros. No importa, como dijo en la conferencia, qué tan lejos nos sintamos del Señor, podemos arrepentirnos y podemos determinar por quién y por qué vamos a dar nuestra vida. Nosotros podemos tomar esa decisión. Muy bien, hermanos y hermanas, hemos aprendido hoy varias cosas, que la iglesia de Jesucristo se debe llamar la iglesia de Jesucristo, porque ese es su nombre, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La iglesia debe estar edificada sobre el evangelio de Jesucristo. Enseñemos el evangelio en las reuniones, en las clases, en los discursos. Enseñemos de eso, hermanos, de las escrituras, de los profetas y de nuestras propias experiencias de vida. También aprendimos que el libro de Mormón, cuando aparece y lo tenemos con nosotros, hermanos, es una señal del cumplimiento de estos, los últimos días. El Señor está mostrando, aquí estoy, mis palabras se están cumpliendo. Para el Señor también son importantes nuestros deseos. Aprendimos un poco de eso. Cómo el Señor respeta nuestros deseos. Cómo respetó los deseos de Juan el Amado, de los 3 nefitas, y también puede respetar los nuestros. Y aprendimos en ese proceso también lo que es un ser transfigurado, un ser trasladado y un ser resucitado. Muy bien, también aprendimos que las enseñanzas de Cristo llevan a la felicidad
y a la unidad, y que el orgullo destruye a las naciones. Mis queridos hermanos, testifico de las verdades del Evangelio. Testifico que la verdad del Evangelio está en las Escrituras. Testifico que la verdad del Evangelio está en las palabras de los profetas. Y testifico de estas cosas porque he vivido muchas de ellas en mi propia vida. Y seguramente ustedes también lo han hecho. Por eso les invito a que dejen su testimonio aquí abajo en los comentarios. Si les gustó esta clase, si piensan que pueden mejorar en algo, yo pienso que van en el camino correcto. Vamos en el camino correcto cada vez que queremos ser al menos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Espero que tengan un feliz día de reposo, una excelente semana. Nos vemos esta noche si quieren acompañarnos con mi hija Liz en la charla dominical que damos todos los domingos en la noche. Un fuerte abrazo, hermanos. Les amo de todo corazón. Su hermano y servidor Walter Posada. Chao, chao.